los saludamos. El título es el conocimiento que tenemos de Dios para ir a Él. Busquemos Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 y 2. Dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si nosotros viviéramos esta palabra, como Dios nos la está hablando en los Hebreos, esta sería la aplicación práctica de lo que debería ser nuestra vida, ¿sí? Como lo práctico que nosotros, lo que resumiríamos en la práctica, lo que nosotros deberíamos ser. Y si nosotros logramos eso, es porque nosotros vivimos en una vida por fe, si llegamos a lograr eso. Pero tengamos también presente esto, porque nos va a servir desde el comienzo hasta el final. Pero Jesús les dijo, en Lucas 9:62, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Porque si nosotros realmente estamos convencidos de lo que estamos creyendo, de lo que estamos profesando, del conocimiento que tenemos de Dios y en quién tenemos nosotros la mirada, nosotros no estaríamos mirando atrás y añorando y anhelando cosas del pasado, ¿sí? O cosas del mundo, sino tendríamos puesta nuestra mirada en Él. Vamos a mirar algunas cosas, como algunos elementos que debemos tener claro para entender el pasaje bíblico que ahorita más adelante vamos a leer. Cuando nosotros estamos ubicados en el mundo y en lo de Dios, ¿sí? En el mundo no hay ningún esfuerzo que nosotros hagamos que podamos hacer, por más buena intención que nosotros tengamos y por más bien y excelente que lo podamos hacer en el mundo, nos va a permitir conocer a Dios, ¿sí? Eso nosotros lo tenemos claro. Nada de lo que nosotros nos movamos en el mundo y hagamos nos va a permitir conocer a Dios. La única manera que nosotros conocemos a Dios es a través de la revelación que recibimos del Espíritu Santo, ¿sí? Y de la obra de Cristo en la cruz. Vamos a empezar a ubicarnos nosotros dónde estamos y por qué es que nosotros muchas veces tenemos el comportamiento que tenemos, los pensamientos que tenemos, las actitudes que tenemos, la manera como nosotros hablamos, vemos las cosas y las escuchamos. Porque dependiendo con lo que nosotros nos identifiquemos, ahí es donde nosotros vamos a saber que Dios todo el tiempo nos está dando elementos a nosotros para que nosotros tengamos esa oportunidad de hacer las cosas como Él quiere. Pero nosotros, ¿qué es lo que a nosotros nos impide verlo? ¿Sí? Vamos a ver. Nosotros tenemos que desechar y quitar, eso no tiene por qué existir en nosotros porque eso está en el mundo. Que nosotros no somos dignos de recibir lo que Dios tiene para nosotros, de que Él fije nuestros ojos en nosotros, que nosotros somos muy poco y que Él allá y nosotros acá, que nunca lo vamos a poder entender y nunca vamos a poder conocer las cosas de Dios. Porque nosotros no tenemos ese conocimiento, esa sabiduría, ese entendimiento. Eso lo pensamos en el mundo. Pero como nosotros no estamos en el mundo, si no somos del mundo, entonces nosotros debemos creer que somos hijos de Dios. Dice la palabra, nosotros debemos creer y tener la seguridad que Él quiere revelarse a nosotros, ¿sí? Que Él quiere revelarse. Amós 3:7 dice, ¿por qué no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? Y nosotros tenemos el privilegio de estar en una iglesia de profetas, pero ¿cuándo vamos a poner en funcionamiento ese ministerio, ese don? ¿Cuándo lo vamos a poner en funcionamiento? Entonces es claro que Él quiere. Ahí no, ¿qué explicación cabe ahí? No, lo que pasa, Él dice, Él quiere revelarnos. Debemos entender que nosotros en el mundo nacimos alejados de Dios, ¿sí? Y no conocemos su propósito. En el mundo, ¿quién va a conocer el propósito de Dios? Ni siquiera sabe que hay un propósito. La palabra dice en Jeremías 17:9,
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros cuando estábamos en el mundo. ¿Sí? O sea, las cosas de Dios son así, no son tibias. Es que yo no entiendo, es que estoy confundido, es que me parece, es que cómo será. La palabra de Dios es muy clara. Aquí nosotros estábamos alejados, teníamos un corazón perverso, unos pensamientos desviados, entenebrecido el entendimiento. ¿Sí? Y aquí, entonces dice Efesios 2:12 eso, ¿no? En aquel tiempo estábamos sin Cristo. Pero, acuérdense que después del pero es lo que vale. Efesios 2:13. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a apropiarnos de la palabra. ¿Listo? Tenemos que reconocer que el conocimiento que nosotros teníamos de Dios era desde el punto de vista de nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros estábamos en el mundo, o las personas del mundo, tienen un conocimiento de Dios desde su punto de vista. Ese punto de vista, ¿qué lo da? Las costumbres, las tradiciones que nosotros recibimos en el hogar, en la sociedad, en lo político y en la religión. Entonces nosotros creamos unos conceptos, un conocimiento, una manera de ver las cosas, de pensarlas, y desde ese punto de vista es que nosotros decimos, es Dios. Pero no es Dios, somos nosotros, y se lo atribuimos a Dios. ¿Sí? Nosotros debemos dejar ese punto de vista. Cuando nosotros estamos en lo de Dios, pero nosotros es esa tendencia a llevar lo que nosotros creemos, pensamos y sabemos a lo de Dios. Y Hebreos 10:1 nos dice, mire qué nos dice la palabra, que nosotros, a ver si hay en alguna parte de esos versículos está el punto de vista de nosotros. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. ¿Sí? Por más que nosotros nos esforcemos, por más que nos flagelemos, por más que queramos hacer las cosas de la excelente manera que nos enseñó el mundo, nunca va a ser. Nunca va a ser. Mateos, y no porque lo diga yo, no porque lo diga el hombre, es porque lo dice Dios. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, o sea, para dejarlos sin efecto, para abolirlos. ¿Sí? Él no vino para eso. Jesús no dice, vine yo, fuera los profetas, fuera la ley, ya no más, la dejamos sin efecto, ya no va más. No. Dice, he venido sino para cumplirla, para cumplir y enseñarnos cómo se debía hacer. Otra cita bíblica en Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplir la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. ¿Sí? Entonces, él nos está enseñando que aquí no vimos en ninguna de esta escritura el punto de vista de nosotros, lo que nosotros pensamos. Ahí siempre nos lleva a Cristo, siempre nos lleva a Jesucristo, a lo que Él dijo, lo que Él hizo en la cruz y lo que nos dejó para que nosotros lo cumpliéramos. Que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Nosotros en el mundo, o los del mundo, porque nosotros ya no somos del mundo, toda la vida están en una búsqueda interminable de respuestas y nunca las van a encontrar, ¿sí? Nunca las van a encontrar. Entonces ellos van a decir, ¿cuál es la verdad y cuál es la mentira? ¿Qué es lo transparente y qué es lo corrupto? ¿Qué es lo claro y qué es lo confuso? ¿Qué es lo negro y qué es lo blanco? Todo el tiempo. En el mundo se va a pasar en eso. Entonces, nosotros cuando estamos aquí, ¿será que esto es de Dios? ¿Será que esto no es de Dios? ¿Será que Dios sí quiere? ¿Será que no? ¿Será que lo hice bien? ¿Será que lo hice mal? Cuando nosotros tenemos ese pensamiento, mire dónde nos empezamos a ubicar. ¿Sí?
Entonces, ¿para qué quieren ellos ese conocimiento? ¿Para darle la gloria a Dios? No. Para enseñorearse los unos sobre los otros. ¿Sí? ¿Es para eso? ¿Para transformar su vida? No. Porque ¿qué va a transformar eso? Más malosos se vuelven. Más se transforman, pero en otra cosa, en animales. Más se transforman en otra cosa cada vez que quieren las cosas del mundo. Mientras que la palabra nos dice en Proverbios 2:1, hijo mío, mire lo que nos dice a nosotros para que nosotros tengamos el conocimiento de Dios y vayamos a Él. Y vayamos a Él. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mandamientos guardares dentro de ti, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Sí es lo que las instrucciones que nos da Dios para que nosotros conozcamos a Dios? Clarito dice la palabra. ¿Cuánto se esfuerza el hombre aquí para buscar esto? Si todo el tiempo es la queja, no, es que no tengo trabajo, es que mi mamá me regañó, es que mi marido me hizo, es que mi hijo no se portó bien, es que en el colegio, es que en la universidad, es que en el trabajo, es que mis finanzas, es que mi sanidad, es que mi... Aquí es eso. ¿Sí? Y aquí ¿qué dice? Que nosotros tenemos que anhelarla más que la plata. Señor, necesito tu sabiduría, Señor. Señor, si yo no tengo tu sabiduría, yo no te voy a conocer, Señor. Aquí nosotros, nuestro lenguaje y nuestra manera de pensar y lo que anhelamos cambia, ¿cierto? Entonces nos vamos ubicando. Porque Jehová da la sabiduría, o sea que Él es el que nos equipa, ¿sí? Nosotros nada podemos hacer, aquí nosotros queremos obtenerla y eso no pasa, ¿sí? Jehová es el que nos da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. O sea que justicia, juicio y equidad es el resultado de hacer lo bueno. Cuando nosotros decimos, pero ¿qué es lo bueno? Tener justicia, juicio y equidad. Ese es el resultado de hacer lo bueno. ¿Sí? La palabra misma nos lo dice. Pero entonces, ¿qué es hacer lo bueno? Si pareciera que todo lo que se hace está mal. Ahí dice justicia, juicio y equidad. Bueno. Mencionemos algunos personajes de la Biblia que tuvieron la mirada en Dios y lo pudieron conocer. ¿Qué será primero? ¿Conocerle? ¿Esto es tener la mirada o primero poner la mirada? Esto es conocerle. ¿Qué dicen ustedes? Miremos algunos, mencionémoslo y recordemos qué es, quiénes son y lo que hicieron. No lo vamos a leer porque no nos alcanza el tiempo, pero recordemos algunos personajes. Abraham, ¿cierto? Moisés, David, Daniel, Jacob, ¿quién más? José, Josué, ¿quién más? Pablo. Si ven que nosotros cuando leemos la palabra, nosotros entendemos clarito cuando leemos qué fue lo que hicieron, cuántos entregaron al Señor, lo que hablaba la palabra, y nosotros, ¿sí? Todo eso escrito ahí, y ellos hicieron eso que estamos hablando, conocieron al Señor. Entonces, ¿qué fue primero? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué fue primero? Y después se conoce. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Sí. Bueno, vamos a mirar a ver qué es. Entonces, Pablo catalogó al ser humano en 3 categorías. El hombre carnal, el hombre espiritual y el hombre natural. ¿Cierto?
Entonces, ojo, oído, atento a esta escritura. Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes de ustedes han visto la página de la iglesia? ¿Y quiénes han leído la historia? ¿Es la historia? La historia de la vida del pastor, cómo llegó al ministerio. Él dijo que con base en una promesa, que es esta, empezamos el ministerio. ¿Sí? Cosa que ojo no vio. ¿Qué quiere decir cosa que ojo no vio? O sea que no había en ningún pensamiento, nunca había sido vista, nunca había sido escuchada, nunca había sido sentida y nunca había sido actuada. Imagínense la iglesia que nosotros tenemos. Cosa que ojo no vio. Y si nosotros mismos como perros y gatos no creemos, ¿qué podemos esperar de los de afuera si aquí llevamos 10 años recibiendo la palabra y los de afuera hasta ahora la van a escuchar por primera vez y nosotros todavía no creemos? ¿Qué podemos esperar de los de afuera cuando vayamos allá como ovejitas con semejantes lobos? ¿Qué será que nos puede pasar? Nosotros tenemos que ponernos en la posición porque si no nos van a atrapiar. 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. O sea que nosotros estamos acá. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Imagínense. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. Y dicen, y no juzgue, es que eso no es de Dios que ustedes juzguen. Aquí dice, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que a nosotros nadie nos puede juzgar. Y tampoco nadie nos entiende. Imagínense eso, ay Dios mío. Nadie nos entiende. No, si no es por el Espíritu de Dios, nadie nos entiende. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. Ojo, ¿dónde estamos ubicados? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Les dice hermanos, o sea que están aquí. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea que les bajó el moño. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea que nosotros aquí todos somos iguales, ¿cierto? O sea que todos tenemos que trabajar para la obra, ¿cierto? O sea que no son los pastores los que tienen que trabajar, ¿cierto? Entonces, imagínense que en el mundo estamos trabajando todos en un nivel, y de pronto suben a una persona a un nivel y automáticamente le cambia la cara. Pero automáticamente, la actitud de las personas, primero de tú a tú,
¿sí? Se conocen los secretos, las llegadas tarde, la rajada del jefe, todos se lo conocen. Y después lo nombran de jefe y le cambia ahí mismo la manera de vestir, la actitud. Todos los otros ya lo ven así, hasta los mismos amigos ya no saben cómo acercársele. ¿Por qué? Porque está investido de una autoridad. Eso pasa. Y nosotros, o sea, nosotros vamos a seguirnos viendo igual que en el mundo. Porque Dios, el Espíritu Santo y Jesús son uno solo y nadie es mayor que el otro. Pero por función cada uno se respeta y hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? Por función. Y nosotros somos uno solo. Y es por función que nosotros como pastores estamos aquí y ustedes allá. Pero la autoridad la tenemos todos. Aquí no tiene uno más autoridad que el otro. Todos tenemos la misma autoridad, o sea que delante de Dios todos tenemos que responder de la misma manera. Bueno. Entonces Pablo nos dice, ¿qué nos dice Pablo del hombre natural? De lo que acabamos de leer de Corintios. ¿Qué nos dice Pablo? Que es el que no tiene el Espíritu de Dios, o sea, el mundano, a seca. Ese no tiene el Espíritu de Dios. ¿Qué más nos dice Pablo? Que no percibe las cosas espirituales. No entiende nada, él no entiende nada. ¿Sí? Y a ellos es que Dios nos dice que nosotros les debemos llevar la palabra. ¿Sí? ¿Qué más nos dice de ellos? Que no son salvos, ¿cierto? No son salvos. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿y qué más nos dice la palabra? Que todo lo perciben con el espíritu del hombre, dice la palabra. ¿Sí? O sea que cuando ellos, eso le pasó a Pablo, porque cuando Pablo predicaba y perseguía a la iglesia, él entendía las cosas de Dios con el espíritu del hombre. ¿Sí? Entonces él decía que cuando hablaba de Cristo, ¿qué decía? Que él era un profeta, un hombre que había nacido y él era un profeta, que había muerto en una cruz, o sea, contaba la historia, ¿sí? Como una historia, pues es una historia, pero además de una historia es otra cosa, y eso lo vamos a ver allá, ¿sí? Entonces, él lo contaba así. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no hemos dejado que se mueva el Espíritu Santo? Nosotros contamos la historia de Jesús. Y había una vez un hombre, Jesucristo, que murió en una cruz, y murió por nuestros pecados, y hablamos como hablan los del mundo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el cristiano carnal? No se deja, lo tiene quietico, ¿cierto? Y se comporta como el natural. Pero ¿con qué ve si tiene el espíritu apagado? No, ese es el que lleva la cuerda y dice, ¡ay, qué bendición! ¡Qué bendición de las cosas de Dios! Dios me hizo un milagro, hermano, ustedes supieran, no, es que ahora sí fui tocada. Ahora sí Dios, no, eso que no ha hecho en mi vida. Ese es el carnal. Todo el tiempo se comporta como aquí el carnal es salvo. Eso sí es salvo. Tiene el Espíritu Santo de Dios. Ha sido regenerado, justificado, santificado, redimido, todo. O sea, entonces, ¿cómo podríamos decir que ellos dos, el natural, el carnal y el espiritual, no tienen diferencia? Nosotros podemos decir eso. ¿O qué los diferencia? ¿Cuál es la clave que diferencia al espiritual del carnal? Porque el carnal es un inmaduro y se comporta como un natural. Imagínense, si tiene el espíritu pero no le sirve sino para forro, sí, solamente para hablar. Entonces, aquí qué diferencia hay entre el que habla de Jesús y que Dios, y que a mí también Dios me ha hecho milagros y yo no estoy metida en la iglesia todo el tiempo. A mí también Dios me dio la casa, gracias a Dios, los del mundo hablan así, Señor, bendíceme que voy a ir a atracar allá a la esquina, bendíceme Señor, y se echan la cruz, y gracias Dios, y bendíceme, no quiero hablar de ese tema porque si no se sale ya decir, y las uniones, no, bendíceme Señor. Entonces ellos hablan igual, y los naturales y los carnales hablan igual. ¿Sí? Entonces, por eso es que la gente, cuando dice, pero yo lo veo igual a mí, yo no veo cuál es la diferencia. ¿Sí? Chismea igual, adultera igual, fornica igual.
Miente igual. Manipula igual. Acá. Y está allá. Acuérdense lo que les decía, me porta como el mundo, pero su corazón está porque pues ya es salvo y el Espíritu Santo está en él. Pero no lo vive. ¿Sí? No conoce a Dios. Por eso es que ¿qué pasa cuando un profeta va y le habla a una persona carnal? No recibe. Eso no es esos son los que más critican y más juzgan, porque los otros, bueno, dicen, no, ya a mí no me parece. Pero la dureza que tiene un carnal no es cualquiera. Hablarle a una persona carnal es bien duro. Porque acuérdense que el espiritual discierne y se le nota en los ojos, en la actitud, en la manera de hablar, de hacer, de moverse, la dureza tan tremenda que tienen. ¿Uno con quién tiene los conflictos? Con los de la iglesia. Con los mundanos ahí de vez en cuando, pero es con los de la iglesia las agarradas. Por eso el Señor dice en la palabra, Pablo dice, no contiendan, eso no se vuelva necio con el necio. Bueno, entonces, ¿qué diferencia entonces? ¿Qué los diferencia al espiritual del carnal? Si ambos tienen el Espíritu Santo, ambos son salvos, ambos redimidos, regenerados, santificados, justificados. ¿Qué es lo de que los diferencia? Pero ¿cómo se da cuenta uno? ¿Cuándo se da cuenta? Cuando lo toman a uno del pelo y le dicen que el Señor, y lloran y se dan golpes de pecho. Señor, tú eres de lo máximo. ¿Cómo se da uno cuenta? ¿En su qué? En la actitud. Esa es la que no se puede engañar. Esa no se puede engañar y por eso es que el enemigo sabe cuando están en la carne y cuando están en el espíritu, por la actitud. La actitud es fuerte. La actitud lo transforma a uno así, uno esté así, ya está uno transformado y muestra lo que uno tiene adentro. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a dejar ahí la actitud. ¿Qué es lo que Dios hace para que la persona espiritual crezca? Lo capacita. ¿Sí? ¿El carnal está capacitado? ¿Es incapacitado? No. Lo que pasa es que tiene limitada su capacitación, porque como no desea recibir las cosas de Dios, entonces está limitada. Porque cada vez que le dicen, ay, mire, lo que pasa es que los ángeles se movieron. ¿Cuáles ángeles? Tampoco. No creen. Entonces ellos mismos limitan al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el espíritu del hombre con el Espíritu Santo, que son los que se comunican, pueda mostrarle en revelación las cosas profundas de Dios, los secretos que Dios tiene, que ojo no ha visto, oído no ha escuchado, y son para los que creen. ¿Sí? Entonces, es por la capacidad que Dios da. Eso no lo puede dar el hombre. El hombre aquí da una capacidad que es del mundo, con el estudio, con la experiencia, da una capacidad. Pero esa no es la capacidad que permite conocer las cosas de Dios. La capacidad solamente la puede dar Dios. Eso no lo da nadie más, a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la actitud. Nosotros reconocemos cuando una persona está de mal genio, ¿cierto? ¿Cierto? Pero me refiero a cuando no quiere demostrar que está de mal genio, pero está de mal genio. Porque cuando uno está de mal genio, muestra que está y ya estuvo de mal genio. Pero es cuando tiene esa actitud de que, ¿cómo está? Bien, sí, no, bien. Y muestra en su actitud, ¿sí? A esa actitud. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 45:7? Cómo nosotros debemos tener una buena actitud. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Filipenses 4:8-9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, piensa en estas cosas. Lo que has aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto haced.
y el Dios de paz estará con vosotros. Dice que es lo bueno, que es lo puro, que es lo honesto. Una mala actitud es, Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Podemos mejorar la actitud? Sí. Lucas 24:25-27 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y en Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No sé cómo decirles. Mire, nosotros llegamos al Evangelio. Me dicen si por favor fui claro. O me preguntan. Nosotros llegamos al Evangelio y nosotros tenemos un punto de vista. ¿Sí? Un punto de vista de lo que nosotros creemos. Cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros decimos, allá en el mundo hay adulterio, hay robo, hay mentira, hay engaño, hay muerte, hay enfermedad, hay ruina, hay estafa, ¿sí? Todo lo que se mueve en el mundo. Y cuando nosotros nos dan el Evangelio, nosotros llegamos con el mismo punto de vista, pero lo invertimos, ¿sí? Nosotros lo invertimos, depende de lo que tengamos fuerte aquí, nosotros vamos allá y lo invertimos. Entonces aquí no puede haber adulterio, no puede haber robo, no puede haber muerte, no puede, es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, nosotros ni aquí hemos acudido a Dios, ni aquí tampoco, porque nosotros ya llegamos con ese conocimiento. Entonces, aquí nosotros empezamos a hablar de un Dios, porque aquí nosotros no utilizamos esos términos, de Mateo, de Dios, de gloria a Dios, de aleluya, de hermanos, de bendecidos, no. Eso los empezamos a utilizar, ese lenguaje aquí. Y nosotros creemos que porque usamos ese lenguaje, entonces eso es lo de Dios, y nosotros conocemos lo de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos todo el tiempo ahí y llevamos unos años en el Evangelio y nosotros de pronto sucede algo muy fuerte en nuestra vida, o una muerte, o un adulterio, o una enfermedad, o un robo, ¿sí? De lo que nosotros aquí habíamos dicho, eso no puede pasar, porque eso no puede ser de Dios, entonces ¿dónde está Dios? Ahí donde nosotros tenemos ese choque espiritual y decimos, Señor, pero si esto fue lo que yo hablé, pero eso fue lo que tú me dijiste, eso fue lo que tú me enseñaste, eso fue lo que tú me hablaste, que eso no iba a suceder, que eso no podía pasar, entonces ¿por qué me pasó? Entonces, ¿qué es esto? Ahí es donde yo me doy cuenta realmente que yo no conozco a Dios, que yo nunca he mirado a Dios, y yo nunca he tenido fe, ¿sí? En lo de Dios. Porque yo digo, un adulterio yo puedo evitarlo, ¿sí? O sea, poniéndome en mi posición, yo puedo decir, hay gente del mundo que no adultera, ¿sí? Yo puedo decir, yo digo, cambio, antes bailaba, yo puedo tener fuerza de voluntad y yo puedo, ¿sí? Yo puedo hacerlo, no tomar, ¿sí? O no bailar, o no hacer cosas del mundo, ¿sí? Pero es que si eso no me lleva a conocer a Dios, ahí es donde yo me estoy dando cuenta de que yo lo estoy haciendo, no Dios lo está haciendo en mí, ¿sí? Entonces, cuando suceden esas cosas, que Dios no me ha pedido, porque es que Dios me lleva a este lugar, es para Él enseñarme y que yo aprenda a dejar las cosas, pero en el conocimiento de Él. ¿Sí me explico? En el conocimiento de Él. Pero cuando yo las dejo antes, por mi propia voluntad, mi propia fuerza, mi propia obra, yo no he conocido a Dios. Entonces es tanta la dureza del carnal, tanta la dureza, que cuando viene el espiritual a hablarle las cosas, cómo estás manejando tu iglesia, cómo estás manejando tu ministerio, cómo estás manejando tu hogar, cómo estás manejando tu empresa, no aceptan.
lo de Dios. No lo aceptan porque están convencidos y creen que realmente lo que ellos están haciendo es así. Porque tienen, entre comillas, una empresa, un hogar estable, una relación con sus hijos estable. Pero si se ponen a colocar aquí y aquí, de los del mundo, acá y dicen, ¿los del mundo tienen hogares? Sí. ¿Los del mundo tienen empresas? Sí. ¿Los del mundo tienen buenos profesionales y buenos hijos sanos? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay? Si esto no nos lleva a nosotros a conocer a Dios, ¿sí? La diferencia está en que cómo actúan los del mundo cuando les suceden esas cosas y cómo es que nosotros actuamos y nos movemos para solucionar esas cosas que a nosotros se nos presentan. Porque Dios algo nos prometió y nosotros lo leímos. Él nos prometió paz. Él nos prometió prosperidad, gozo, bendición. Él nos prometió un fruto en medio de todo lo que nosotros vivimos. Y aquí matan, roban, estafan, porque quien que tenga una buena empresa y se le va a caer y tenga la oportunidad de estafar al otro, lo hace, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no hemos entendido eso, claro, nosotros llegamos en un momento y decimos, ¿qué pasó aquí? Yo sé que yo no puedo estafar, no puedo matar, no puedo robar, yo no puedo hacer algo que sea indebido, pero entonces, ¿cómo soluciono esto? Si es que tú lo dijiste, tú, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer un alto y decir, entonces, realmente, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es realmente lo que Dios quiere para nosotros? Porque nosotros estamos tan carnales, enfrascados en que, ¿es esto lo que Dios quiere para nosotros? Buenos hogares, y no es que yo esté diciendo que no sea así, ¿sí? Pero hay cosas que nosotros le atribuimos a Dios, de que Dios quería que yo tuviera esa empresa, y Dios dijo que sí, y Dios ni siquiera ha pensado en eso, ¿sí? Dios nos deja tener la empresa, pero Dios ni siquiera había pensado en sus... Y después le decimos, Señor, bueno, yo ya me metí en esto, soluciónelo, y él, pero ¿qué le voy a solucionar si es que él ni siquiera ha pensado en eso? Y la persona se enferma, la persona queda en la ruina, la persona se le desbarata el matrimonio, la persona por una cantidad de decisiones que ha tomado donde Dios no ha estado, y después nosotros decimos, pero entonces ¿dónde estaba Dios? Si yo iba a los cultos, yo daba el diezmo, yo oraba por las mañanas, yo me abstenía de cosas, pero entonces ¿dónde estaba Dios? Pero es que nosotros no teníamos puesta la mirada en Dios. Cuando uno es carnal, no tiene puesta la mirada en Dios. Uno no conoce a Dios. Uno ha escuchado de Dios y conoce cosas de Dios, pero no conoce a Dios. Y no tiene la mirada en Él porque nosotros, cuando somos carnales, nosotros hacemos las cosas y no le preguntamos, Señor, mira, yo quiero comprarme una casa. Gracias, Señor, y ni siquiera lo escuchamos y Él nos dijo que sí la podíamos comprar, que no. No. Y después nosotros le decimos, pero Señor, si tú dijiste, Señor, y ahí empieza el conflicto. Y eso es bueno que empiece ese conflicto. Es bueno que empiece, porque eso es desbaratado y me vuelve a colocar otra vez en el origen de donde Dios me dijo, era aquí donde yo quería tenerte. Y ahí es donde yo empiezo en un momentico, Señor, ahora sí es en serio, ¿cómo es? ¿Sí? Bueno. Entonces, eso es arrepentirse y bautizarse. Entonces, el hombre carnal, nos dice 1 Corintios 10:2, ruego pues que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Sí ve? ¿Sí ve que los carnales creen que los espirituales son iguales a ellos por sus propios pensamientos pecaminosos? Entonces creen que los espirituales que dan una palabra y dicen, ese es carnal, ese es carnal. Por la manera de pensar del carnal que hay. Mire, una persona del mundo ve a otra prosperando, sea carnal, espiritual, o sea del mundo, y le da envidia. Uy, le da egoísmo, le da envidia. Uy, no, mire lo que tiene. No, dice.
un carnal ve a un espiritual prosperando, mire, lo que piensa no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. ¿Quiénes critican más a los pastores por Face? Si no son los mismos carnales espirituales. Son los cristianos carnales. Son los cristianos carnales. No, miren, nosotros no tenemos carro y el otro sí tiene carro. Miren, nosotros no tenemos y el otro sí. Miren, esos que se roba la plata de la iglesia, no es sino estafarlo. Es que, miren, son los cristianos carnales los que hacen eso, por la mente que tienen. Por la mente. Miren, los del mundo, uno que otro, uno no va a decir que pues hay, pero los del mundo no. Los del mundo siempre anhelan es tener eso que tienen ellos y cómo lo hacen, y venga a ver, yo aprendo para hacerlo. Pero los carnales no dicen, o sea, no dan en su pensamiento una cabida de decir, esto fue porque de verdad se metió a orar, y de verdad es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque la pereza espiritual y la inmadurez que tiene el carnal, si llega a decir eso, eso quiere decir que él está mal. Que no se mete él a orar y no se mete con Dios. ¿Sí me explico? Si llega a decir él no puede decir algo que atente contra su mediocridad y su inmadurez. Él tiene que decir es algo de afuera porque él está bien. Y tiene que hablarse algo de afuera de decir, ese es mal, ese no, es una porquería, eso es pecaminoso. ¿Sí? Eso es lo que tiene que... Mientras que los otros no les importa si roban, si no roban, pero denles la oportunidad. ¿Cómo es que lo hacen? Medio les dan la oportunidad, cuando los colocan ahí hacen exactamente lo mismo. Aquí no se puede, no pueden hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque mientras ellos piensan que ellos roban, ellos están metidos con Dios. Y así roben, pues no les va a salir. Así de sencillo. ¿Sí? Porque mientras los carnales están pensando que aquí se hace algo que no es, entonces ellos están pensando, y si les dan la oportunidad de hacerlo, lo van a hacer, y no les va a salir porque no es así. ¿Sí? No es así, porque eso es espiritual. Y solamente los espirituales saben que es espiritual. Porque entonces, ¿por qué no critican a Abraham? ¿Por qué no critican a José? Porque ellos sí predican, y José, hagámoslo de José, y aquí están oyendo y ni siquiera se dan cuenta, no lo están viendo. ¿Por qué no critican a David? ¿Por qué no critican a Samuel? ¿Por qué no los critican? Porque cuando ellos predican, no los critican y dicen, mana de ladrones, mire lo que hicieron, estafadores del pueblo. ¿Por qué no lo critican? Porque ellos no han entendido. Pero sí hablan de bendición y prosperidad y que se metan con Dios y hagan y busquen lo de Dios. Y el que lo hace aquí, a ese sí le dan duro. Entonces, ese es el cristiano carnal, es inmaduro, es como un niño, ¿sí? Dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios es ahora, ¿sí? Y los cristianos espirituales están heredando ese reino, porque lo están viendo todo el tiempo. Todo el tiempo lo están viendo y se están moviendo, están hablando, están pensando como espirituales. Entonces ellos están viendo y accediendo y viviendo el reino. Los carnales no. Los carnales solamente predican, hablan y hablan y hablan, pero no están viviendo lo de Dios. Porque están más pendientes de lo del otro que lo de ellos. Porque si tuviéramos nosotros la mirada en Dios, nosotros nos tendríamos, pero ¿cómo vamos a semejante majestuosidad ponernos a ver semejante carnalidad? O sea, no tendría razón de ser. Si nosotros estamos mirando lo de Dios, a nosotros las cosas del mundo no nos llamarían la atención. ¿Sí? No, eso no pasaría, eso no es bíblico que pase eso.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Sí? Entonces decíamos que el hombre espiritual lo discierne todo. ¿Cuál es el estado? El estado del hombre natural para estar en el estado del hombre espiritual. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué debe pasar? Primero recibir a Cristo. Para que sea recibido el Espíritu Santo. ¿Sí? Y después, ¿qué tiene que pasar? Dejarse guiar por el Espíritu. Dejarse guiar. ¿Y qué más? Yo les dije dos cosas. Recibir el Espíritu Santo. No, porque ¿cómo la voy a poner si no primero no he sido capacitada? Tiene que ser capacitado por Dios, porque si no es capacitado, él no va a comprender la revelación, ¿sí? Si no es, él también tiene el Espíritu, ¿sí? Pero no ha sido capacitado, ¿sí? No ha permitido, porque critica todo lo que es de Dios, ¿sí? Entonces, cuando él es capacitado, eso hace que él pueda entender la profundidad de Dios y vaya teniendo un conocimiento mayor de las profundidades de Dios y de la palabra de Dios. Entonces va a dejar de ser, primero, el natural pasa a ser salvo. Pero cuando ya es salvo y recibe el Espíritu Santo, la redención, ahí es donde toma una decisión. ¿Qué decisión? De ser un cristiano carnal o ser un cristiano espiritual. ¿Sí? Entonces, ahí esa decisión la tomamos cada uno de nosotros. Eso le sucedió a Pablo. Yo les decía, eso le sucedió a Pablo. Pablo primero empezó como un cristiano carnal y después se convirtió en un cristiano espiritual, ¿cierto? Porque él había recibido al Señor, todo, hablaba del Señor, pero no tenía la revelación, ¿sí? Y la palabra nos dice, alguna palabra de la Biblia nos dice que Pablo en algún momento dejó de ser el cristiano espiritual. No. Todo el tiempo él fue espiritual, porque es que mire, nadie, o sea, yo sí soy una fiel convencida de que nadie que se haya arrepentido y haya visto en fe al Señor se devuelve. Mire, eso no pasa bíblicamente. Y yo no estoy hablando de cristianos carnales, sí, que por su fuerza de voluntad se pueden mantener y se mantienen, sí, porque hay gente que se mantiene. Por eso les digo, hay gente en el mundo que no toma, por eso es que cuando uno les dice, para que Dios lo haga libre, yo no tomo, para que Dios lo haga libre el adulterio, no, yo nunca he tenido relaciones que no sea con mi esposa, o si me separé nunca volví a tener relaciones, para que no, yo soy honesto, o sea, dígame algo diferente, que de verdad sea lo de Dios. Yo no estoy hablando de cristianos carnales, estoy hablando de cristianos espirituales que van creciendo y creciendo. No hablo de errores, yo no hablo de que uno se le presentó una situación diferente y uno, ay, ya lo vio. No, tiene una lucha, uno puede, Señor, pero como uno ya lo vio, entonces uno dice, Señor, ayúdame, yo tengo que, y tiene una lucha. En ese momentico de la lucha alguien lo pudo ver y decir, este cristiano carnal. No, pero debió ser un carnal, porque un espiritual sabe que está en el proceso. ¿Sí? Debió ser un carnal, porque el espiritual sabe que está en el proceso. Porque está luchando y está ganando y está muriendo y está siendo libre y está llegando a otro nivel. ¿Sí? Por eso es que la palabra nos dice que los cristianos espirituales nadie los juzga. Nadie los puede juzgar. Y yo no me puedo sentir juzgado cuando yo sé que yo estoy peleando por algo y he visto lo de Dios. ¿Sí? Yo no me puedo sentir juzgado. Entonces, yo necesito conocer a Dios y colocar la mirada para ser más maduro, más fuerte, ¿sí? Para que cuando los otros vean estos y me hostiguen y digan, no, pero quien la ve, mírela cómo está, mire cómo se mueve. No, pero es que yo sí estoy, eso es lo que dice. Yo diga así, pues si es carnal, yo no me voy a poner
Señor, ayúdame, ayúdame. Y eso va a hacer que él mire lo espiritual. Diga, pero es que ¿qué es lo que tiene? Pero ¿cómo es que esta persona, a pesar de que pase lo que pase, sucede lo que sucede? Eso lo va a hacer llevar al natural, aún al natural. ¿Sí? Aún al natural por las cosas que está bien. Entonces, ¿qué concluimos? Que los hombres naturales pueden pasar a ser espirituales y que los hombres carnales pueden pasar a ser espirituales y que Dios nos da todos los pasos para que nosotros hagamos eso, ¿sí? Para que nosotros pasemos a ser los hombres espirituales que Él quiere, podamos conocer la gloria de Dios, lo profundo de Dios y todos los secretos que Él tiene para nosotros y podamos ir a Él para tener una vida práctica. Nosotros, la única manera que nosotros adquirimos la sabiduría de Dios es en el hombre espiritual. Porque la sabiduría de Dios es la misma palabra de Dios. La palabra de Dios empotrada en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestra mente, hace que la inteligencia se ponga en actividad. Porque la inteligencia es la que se ve cuando uno, como uno dice cuando es un niño y uno dice, ¡y qué niño tan inteligente! ¿Por qué? Cuando hace algo y lo resuelve, ¿cierto? Porque los niños ni siquiera muchas veces hablan, ¿sí? Sino es más cuando ellos empiezan a actuar. Entonces uno dice, uy, qué niño tan inteligente. Ese niño es inteligente, es por la manera de actuar. Nosotros con la palabra de Dios empotrada, que es la sabiduría de Dios, y la inteligencia para actuar, eso es lo que las personas miran y lo están viendo para llegar a ese mismo nivel, ¿sí? Entonces Dios no juega con nosotros, Dios sí nos da los pasos a través de la palabra y nos está diciendo constantemente que sí es posible llegar a ser, porque qué tal nosotros 20 años, 30 años en el Evangelio y esto nunca va a suceder, esto mejor dicho, ¿cuándo vamos a lograrlo? Esto nunca va a pasar. No, Dios nos lo dice en la palabra y lo leímos. Que si nosotros colocamos la mirada en Él, que si nosotros nos arrepentimos, que si nosotros cumplimos los mandamientos, que si obedecemos lo que Dios nos dice, nosotros podemos llegar a ser esos hombres espirituales y mujeres espirituales que Él necesita para poderse manifestar, porque Él quiere revelársenos. Él lo quiere hacer, ¿sí? Porque es importante que nosotros de verdad nos esforcemos y peleemos para ser hombres espirituales. Porque el peligro, acá están perdidos, ¿sí? Punto. Pero el peligro de ser un hombre carnal es que tiende fácilmente a volverse a las cosas del mundo. Sí, porque si no ve lo de Dios, imagina las luchas, no ve la diferencia. Por eso es que Dios constantemente está hablando y nos está diciendo, miren, hágalo, miren, y ahí nos entretiene, pero entonces, ¿cómo es esto? Pero es que, ¿cómo es esto? Y ahí nos entretiene. Cada vez que nos pone a hacer algo, nos entretiene para que nosotros nos pongamos en eso, porque como nosotros somos de retos, y nosotros, Él nos dio esa habilidad y ese don, ¿sí? A nosotros no vamos a decir, no, entonces ya nos dejemos así, no, murámonos, no comamos, no cocinemos, murámonos. No, nosotros no somos, Dios no nos creó así. Entonces Él nos da algo para que nosotros nos esforcemos y sigamos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos y Dios no nos dice, entonces ¿qué hacemos? No, pues vuélvalo a hacer, hágalo bien. Si nosotros no lo hacemos, entonces nosotros nos vamos para el mundo. Entonces Él nos entretiene ¿con qué? Con las cosas que nosotros creemos que son importantes para que Él se pueda manifestar. Porque nosotros creemos que eso es importante porque eso es del mundo. Porque es lo que conocemos. Porque aquí eso es en lo carnal. Porque como no le hemos dado la oportunidad a Dios para que nos revele las espirituales y nosotros digamos esto, lo que estábamos pegados y como veíamos las cosas. Entonces, esas mismas cosas son las que nosotros trabajamos para que llegue el día en que podamos ver la revelación de Dios. ¿Sí? ¿Sí es claro? Por eso es que es importante. Por eso es importante que nosotros peleemos y digamos, Señor, entonces, ¿qué paso tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Primero te miro y después te conozco, primero te conozco y después te miro. No, eso cada uno lo tenemos que trabajar. ¿Sí? Cada uno, por eso yo les decía, para mí,
Es primero el hogar y después el trabajo. Porque Dios primero dio la familia, después dijo, trabajen y multipliquen y trabajen la tierra, para mí. Y eso es lo que yo he trabajado. Para otro puede decir, no, para mí es la tierra. Para mí es la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero? Eso nosotros lo tenemos que trabajar. ¿Sí? Porque nosotros sí necesitamos ver a Dios. Porque si nosotros no lo conocemos a Dios y no ponemos la mirada en Él, nuestra vida práctica no se va a cumplir. Vamos a estar en una lucha constante ¿de qué? De algo que nunca vamos a tener respuesta. ¿Sí? De algo que nosotros montamos a un Dios que es según nuestra imaginación. Y nosotros no estamos preparados para que de verdad Él tome una decisión, quite, ponga, cuadre, y nosotros digamos, Señor, que se haga tu voluntad. Cristo, tienes que morir, Señor, que se haga tu voluntad. Si nosotros no estamos en lo espiritual, porque lo único que a nosotros nos sostiene es la revelación de Dios. Y como somos una iglesia de profetas, por eso es que nosotros necesitamos conocer la importancia de la revelación. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes. Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.